Bienvenidos a un programa más de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y los estaré acompañando a lo largo de este programa. Como ustedes ya pudieron leer en el título, este programa trata de las exploraciones enigmáticas, solamente que en esta ocasión vamos a estar hablando de las investigaciones paranormales. Para esto, estuvimos hablando con Ariel. Él está en una agrupación de investigadores paranormales llamado Dogma, en la Argentina, y nos estuvo platicando de todas estas situaciones que se pueden llegar a presentar en estos sitios y la diferencia entre las entidades que habitan en estos lugares. Antes que otra cosa, vamos a entender un poco cuáles son los fenómenos paranormales para poder saber cómo es que se investigan y cómo es su clasificación. Es importante entender que los fenómenos paranormales no solamente son los que están estrechamente vinculados, popularmente con tintes esotéricos y místicos. Propiamente los fenómenos paranormales son todos aquellos sucesos que no tienen una explicación racional o científica y escapa por completo a nuestra comprensión. Estos suelen ser, por sus características, muy difíciles y a veces casi imposible de estudiar, ya que surgen aparentemente de manera espontánea y bajo los estatutos de un método científico carecen regularmente de repetitividad para poder llegar a una conclusión definitiva. Algunos de estos fenómenos son telepatía, transmisión de ideas o pensamientos entre personas, sin intervención de agentes físicos conocidos. Precognición, conocimiento de hechos antes de que estos pasen. Retrocognición, conocimiento de sucesos pasados ignorados por medios no naturales. Simulcognición, conocimiento de hechos que tienen lugar en distinto espacio o tiempo al que se está viviendo, relacionado a las visiones o premoniciones. Hiloclastía, materialización o desmaterialización de cuerpos físicos en sitios cerrados o inaccesibles. Clariaudiencia, capacidad para escuchar sonidos o voces que no son reconocibles para la mayoría y regularmente están vinculados a entidades incorpóreas o personas ya fallecidas. Teleplastía, aparición de figuras o formas extrañas sobre una superficie sin absolutamente ningún agente que altere las condiciones para que se manifiesten estas improntas. Psicofotografía, fotografía de espíritus o entidades como la agente sombra. Telequinesis, relativo a la telequinesia y hace referencia al desplazamiento de objetos sin causa física, producido por una fuerza psíquica o mental. Aparecen en presencia de niños o adolescentes. También se relacionan a fenómenos directamente conocidos como poltergeist. Contactismo, estudio de los fenómenos asociados a personas que se comunican con seres de otros mundos o dimensiones. Espiritismo, creencia que, a través de un medium u otros modos, una persona se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Se utilizan herramientas para lograrlo, como una tabla Ouija o un péndulo. Estos son, por mencionar, algunos conocidos. Sin embargo, por muchas clasificaciones que le demos a fenómenos inexplicables, poco se sabe realmente de las causas de estos fenómenos. Los estudios científicos oficiales no indagan demasiado en ellos, y los que se han atrevido a investigar de manera puntual no tienen un desenlace alentador. Muchos pasan por el desprestigio de la comunidad científica, y otros más, como en el caso del Dr. Greenberg, desaparecen sin dejar rastro alguno de su paradero. En esta ocasión, nuestro invitado es Ariel Martín López. Él es un investigador profesional y tiene una agrupación en la Argentina llamada Dogma. Tienen muchos años investigando fenómenos de este tipo y se han encontrado con varios casos que nos van a quitar el sueño. Así que vamos directo con nuestra entrevista con Ariel.
Nos encontramos con un súper invitado. Ya teníamos pues un rato de querer hacer esta entrevista con Ariel de Dogma. Él dirige una asociación de investigación paranormal. Ariel, ¿cómo has estado? A ver, cuéntame un poquito de ti. Bueno, para empezar este programa es, ¿por qué te metes tú a investigar este tipo de fenómenos? ¿Cuánto dura el programa? Sí, es un camino largo, la verdad que lo resumo lo más que puedo. A los 8 años tuve un accidente, una experiencia cercana a la muerte, bastante grave, ¿no? Y me quedé electrocutado y a partir de ahí empecé a tener percepciones que no tenía hasta ese momento, por lo menos no tengo recuerdo hasta ese momento de haberlas tenido. Y bueno, todo esto me empezó a traer problemas tanto físicos, ¿no?, a partir del accidente como psicológicos, digamos, por todo el tema de empezar a percibir cosas que la verdad que otros no veían o que no sentían. Tenía 8 años, era muy chico. Tuve la suerte de que la verdad que mi papá, que era una persona, yo no sabía hasta ese momento que le interesaban estos temas, tomó una serie de libros y me dijo: aprendé a lo que le tenés miedo, que el conocimiento es lo que te va a dar la llave para superar este inconveniente. Y bueno, empecé a estudiar de todo un poco y la verdad que nunca más paré. Tuve algunos años cambiando de cosas o digamos, estando con esos maestros que uno se cruza en la vida haciendo una cosa u otra. Y bueno, a lo largo de mi adolescencia, todo, como te digo, fui estudiando desde mediunidad hasta espiritismo, que yo estudié de todo, tengo máster en Reiki, tengo tarot, parapsicología científica. Bueno, fui entrenándome, digamos, de alguna forma, como les decía, cruzándome con distintos maestros, por suerte, pero siempre desde lo espiritual, ¿no? No pudiendo dar una prueba física o una prueba contundente de que lo que yo percibía era real. Obviamente pasé por el bullying de la adolescencia, todos decían, pero es todo un verso, pip. Y eso quedó dentro de mí, digamos, ¿no? Y la verdad que con los años empecé a trabajar en foros paranormales de acá de Argentina, uno de los principales foros de Argentina, y empecé a cruzarme con fenómenos otra vez, que durante un tiempo no los había sentido, y descubro navegando, porque hacía un tiempo que no hacía nada, navegando por internet, descubro el ghost hunting y me enamoré. Dije, esto es ideal, o sea, es poder dar una prueba fehaciente, basada en pseudociencia, si quiero, ciencia para nosotros los investigadores, aunque nos llaman pseudocientíficos, pero poder dar una prueba fidedigna, una prueba contundente de que eso está pasando, ¿no? Una imagen, un audio, una medición, estudiado desde un lado más, desde el pensamiento científico, digamos. La verdad que me atrapó, me enamoré del tema. Y bueno, ahí empezamos a tratar de conseguir los primeros equipos. Como acá en Argentina no se conseguía, los empezamos a desarrollar. Bueno, arrancamos y no paré nunca más. Y estás totalmente metido en el tema, por decirlo así. O sea, ¿estás de lleno en esto o tú tienes una profesión aparte y tienes esto como investigador? No, la verdad que desde el primer día se pensó como una forma de poder ayudar a la gente. O sea, lo mismo que hacía antes con mis actividades, digamos, dentro de lo que es la percepción, ¿no? O el esoterismo, si se quiere. Siempre lo que busqué fue ayudar a alguien. Y a partir de eso es que nunca cobramos, la verdad que jamás lo usamos como un negocio, quiero decir, no es que vivimos de esto. Cada uno tiene su profesión. Hoy en Dogma hay 15, 16 personas. Cada uno tiene su profesión, sus temas, su familia, que todas cosas que hay que sortear para cada investigación, pero lo hacemos con el ánimo de ayudar, tanto a seres espirituales como a seres físicos. ¿Ayudarlas de qué manera? O sea, ¿de qué manera tú dices yo ayudo con esto a la gente y con esto a las entidades? Bueno, en principio Dogma somos muy referidos con Gus, digamos, de compartir, la verdad, más allá de una amistad grandísima que tenemos, nos queremos mucho. La forma, ¿no? Esto que decís vos de evitar el show. De hecho, más allá de compartir el modo, sí, compartimos la idea de, obviamente, asistir a las familias, que es un tema que muchas veces pasa que no tienen con quién hablar. O sea, las personas, más allá del mito, de la película, de la información que tienen, ¿no? De haber leído libros o haber escuchado historias paranormales, no se animan, porque lo primero que dicen es: todo el mundo piensan que estoy loco. Les cuesta mucho
contar lo que les está pasando, mucho. Ahí es donde entramos nosotros. Primero un oído, ¿no? La primera parte es que es la entrevista previa, escucharlo, analizar el caso, ver si realmente hay algo de actividad paranormal o es solamente sugestión. O sea, también buscamos la forma de dar una explicación lógica a lo que está pasando, obviamente. Y de ahí en más, bueno, empieza todo un movimiento dentro del grupo de hasta llegar a la investigación, hacerla, acompañar a la familia o a quien nos llame, o a la gente del lugar, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con lugares públicos. Y después, bueno, dar una devolución. Pero todo eso también implica que durante la investigación tratar de que la entidad cuente eso que no contó en vida, que lo hace que se quede, por decirlo de alguna forma. O sea, el 80% de los casos son fallecidos que tienen una deuda pendiente, un pendiente, digamos, mejor dicho, ¿no? Algo que no pudieron concretar en vida. Tratamos de que logren cruzar esa puertita. Y la verdad que los casos que se logra son los más lindos, ¿no? O sea, traducido, en su gran mayoría, podríamos estar hablando de que en estos lugares embrujados o de estos casos de que tú haces de investigación paranormal, la mayoría de los casos estamos hablando de desencarnados. Exacto. O sea, de gente que falleció y que no ha podido trascender a lo que siga, que es lo que siga, para no meternos en asuntos religiosos y tocar fibras que luego la gente no está preparada. Y la mayoría entonces son estos casos. El otro 20%, ¿qué dirías tú que es entonces? Bueno, el otro 20% tenés una variedad. La verdad que son los menos, pero por suerte son los menos, pero por lo general tenés entidades ya un poco más elevadas a nivel energético que actúan, digamos, a través pueden ser de trabajos, de espiritismo, bueno, ya entra la posesión, ya entra, digamos, cosas más complicadas, más complejas, pero hay un 20% que suele venir de ese lado. Digamos, no nos olvidemos que cuando alguien, digo, para que lo entiendan los que nos escuchan, cuando alguien hace un trabajo está usando una entidad, está utilizando una entidad que por lo general usa desencarnados para lograr su cometido. Entonces ahí ya tenés un mecanismo complejo para resolver mediante la investigación, poder descubrirlo, aparte se esconden. Pero bueno, hay un porcentaje más de esto, digamos, y después de seres más elevados o más fuertes energéticamente que sí buscan la posesión o ese tipo de cosas. Que esos son los mínimos, por lo general. Y bueno, y de estos casos principales que me dices de los desencarnados, ¿cuál es el caso que tú dirías, o los que nos quieres compartir obviamente, que dirías tú, este me gustó o este fue importante para mí o me cambió porque sucedió tal cosa en especial? La verdad que los casos que más recuerdo, de hecho hace poquito tuvimos uno que terminó de esta manera, es cuando lográs que la familia suelte, digamos, ¿no? Por decirlo en criollo, que la familia hable con la entidad y le diga, che, papá, mamá, abuelo, la verdad quédate tranquilo, yo voy a estar bien, y que el ambiente cambie completamente y que se sienta esa liberación, esa paz que no sé si alguno de los oyentes la habrá sentido alguna vez, pero es magnífico cuando cambia el ambiente y se siente que se libera de esa energía, ¿no? que estaba ahí, que no es natural, digamos, ¿no? Que no está bueno, que se siente ese dolor de cabeza, ese dolor en los ojos, esa sensación de molestia porque hay una entidad que está consumiendo energía, que necesita manifestar si no puede. Y la verdad que esa liberación en el ambiente no saben cómo se siente, es impresionante. Y esos son la verdad que los mejores casos, cuando un hijo suelta a un padre, cuando sueltan a sus abuelos, cuando sueltan desgraciadamente a sus hijos, ¿no? Que también nos ha tocado. Y después, bueno, del otro 20% también, un poco cuando uno logra liberar esa energía que estaba atada, acumulada ahí, que también nos ha tocado de hacer una limpieza o ya algo más complicado que obviamente ves que la persona vuelve a ser en sí misma, ¿no? Vuelve a ser como era, digamos, ¿no? Ves que empieza a recuperar peso, que empieza a hablar, que empieza a caminar, que empieza a recuperarse física y espiritualmente. Es maravilloso. ¿Te ha tocado un caso fuerte que tenga que ver con posesión? Sí. He tenido varios casos de posesión. Y cuando te toca digámoslo así, el método que ustedes utilizan, ¿qué es lo que hacen? O sea, alguien ya presenta síntomas de posesión y le hablas a algún representante de iglesia, o ¿cómo lo manejan ustedes? Sí, nosotros justamente nos llamamos dogma porque tratamos de no caer en ningún dogma, justamente. Entonces, respetamos todos, absolutamente todos. Me ha pasado, para que se den una idea de lo que es la locura de este mundo, gente que se ha metido, por ejemplo, en escuelas africanistas o
o creencias africanistas, no ha sabido manejarlo bien, no ha tenido un maestro o un pai o un amai que lo haya llevado por el camino que lo tenía que llevar, y terminaron con síntomas de posesión comenzando una posesión. Lo que hacemos nosotros es, obviamente, si es en este caso que te contaba, digo, para tocar uno que no es tan de la iglesia cristiana, que siempre, si no, siempre vamos para ese lado, vamos obviamente a la escuela. De qué familia sos, dónde es tu ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale el nombre. Sí, ¿de dónde, como tu religión? Claro, ¿no? dónde es tu creencia, digamos, dónde la profesás. Ajá, vamos al lugar, hablamos con el pai, con la mai, mirá, está pasando esto, necesitamos que vengas, que colabores, que nos ayudes, y lo mismo para cualquier tipo de caso, ya sea la iglesia evangelista, la iglesia cristiana, la iglesia, siempre tratamos de basarnos en lo que la persona cree, ¿no? Pero aparte porque potencia obviamente la energía de la recuperación. Si yo voy y te limpio, no sé, hablando en sánscrito y crees en el africanista, no te va a gustar mucho, o no te va a servir, digo, no te vas a sentir representado energéticamente. Uh-huh. Así que siempre Ok, o sea, no funciona igual, pues. Claro, siempre que uno pueda aportar su creencia, mejor todavía, ¿no? Obviamente impulsa muchísimo el accionar de lo que uno está haciendo. Okay. En el caso que no nos quede, que no nos den bolilla, digamos, de ninguna de las partes, ahí sí actuamos nosotros, digamos, sobre todo yo, con la escuela que tengo, digamos, de que te contaba, de que fui estudiando a lo largo de mi vida. Y tanto de las entidades que que estamos comentando, de los desencarnados, y de las entidades como denominadas, por ponerles nombre, ¿no? Demonios, o que tienen una jerarquía distinta a estos desencarnados, ¿uno puede llegar a sufrir un ataque más directo, o sea, un ataque físico? ¿O todo es solamente como a nivel espiritual? O sea, físicamente sí puede haber algo, o una agresión, o algo que sí te perturbe. Sí, totalmente. Desde quemaduras, dermogramas, marcas, lastimaduras, sí. Es más, por lo general, la persona que te termina llamando para ver si realmente está pasando algo extraño, digamos, ¿no? Es cuando empiezan a pasar esas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el camino de la posesión es muy largo, digamos. Uno empieza con un desgaste físico, sentirse cansado, pesado, uh-huh, no pudiendo cumplir con sus tareas cotidianas, empieza a sentirse irritado, cambiar la personalidad. Todo eso empieza a pasar a nivel físico, ¿no? Porque te está absorbiendo energéticamente. Y después empieza a aparecer, por lo general, o marcas, dermogramas, digamos, en la piel, o ya rasguños, o querer usar esto que es muy de las películas, pero sucede, querer protegerse con un relicario, con algo, y que le queme el cuello, o el pecho, o que alguna imagen en particular lo lastime. Y de hecho, bueno, empieza a verse la debilidad física, ¿no? Como empieza a adelgazar, bueno, obviamente no pueden comer, se descompone, empieza todo como un desfasaje entre lo físico y lo espiritual. ¿Y te ha tocado de esos casos que no o sea, que la entidad es demasiado fuerte y no se va? En personas no, en lugares sí. Por suerte en personas no, y la mayoría de las veces que intervenimos en personas tenía mucho que ver con una mediunidad mal desarrollada. O sea, una mediunidad que poco por resquemor, por no saber, por desconocimiento, por no tener a alguien que lo adoctrine, que lo ayude o que le enseñe a manejarla, terminaban incorporando este tipo de entidades. Así que fue, por suerte, bastante más fácil sacarlo que un exorcismo en realidad. Con respecto a lugares, sí he tenido algún caso que me lo habrán abandonado el caso en la mitad. Dicen, nos vamos. O sea, no se puede vivir más acá adentro, no me importa lo que hagan, me voy, cerraron la puerta y se fueron. O sea, estaban investigando ustedes un lugar en particular, y me gustaría que, por ejemplo, en ese caso nos contaras a nosotros aquí en la audiencia cómo fue eso. O sea, llegaron a ti y dijeron, es que el clásico de en mi casa espantan y quisiera que me ayudaran, y fue tan fuerte que entonces estas personas dijeron, ¿saben qué? Adiós, bye. Sí, bueno, este caso tiene todos los condimentos. O sea, tiene exorcismo, okay, tiene todo. Fue hace varios años, por suerte, acá en Buenos Aires, una familia que nos llama, habían comprado un departamento que lo habían remodelado completamente, ¿no? Lo dejado impecable, pero ya durante la construcción del departamento empiezan a encontrar elementos extraños. O sea, encontraron
como, digamos, abajo de la bañera, en el hueco de la pared abajo de la bañera, estaba como refaccionada, y cuando rompieron encontraron varios frascos. Dentro de los frascos había dientes humanos, había pelo, había armas, si mal no recuerdo, habían encontrado creo que un arma escondida ahí adentro también. Las personas que habían estado terminaron presas por aparentes asesinatos, o sea, el lugar estaba muy cargado. Y vaya uno a saber qué pasó dentro de ese baño, que pudo haber pasado, ¿no? Porque lo que empezó a manifestarse en el lugar era una entidad que se transformaba entre nena y algo más poderoso, digamos, cambiaba la forma completamente, y cuando se manifestaba bajaba muchísimo la temperatura, hasta como en una película, digamos, de empezar a respirar y que se vea el aire frío. Nos pasó que un parapsicólogo de acá de Buenos Aires nunca había hecho campo y quería venir a una investigación, justo le tocó esta, pobre, y la verdad que sin conocimiento del manejo de la energía, cuando empezamos a hacer una sesión en una habitación, empieza en mi espalda un frío impresionante, empiezo a respirar frío, justamente cuando se ve el vapor, digamos, del frío. El vaho, ajá. Sí, había bajado creo que unos 13, 14 grados de golpe la temperatura. La persona que estaba enfrente mío, otro investigador, lo mismo, y cuando le toca a él empieza a convulsionar, como a incorporar, digamos, a no poder frenar la incorporación de la entidad. Ahí, bueno, actuamos nosotros, enseguida lo despabilamos, lo ayudamos energéticamente para que esa entidad no lo posea, lo sacamos del lugar. La persona era increíble porque estaba completamente congelado y transpiraba, pero bañado en agua y completamente helado, era increíble. Y obviamente hablando en otro idioma, todavía como convulsionando. Bueno, logramos sacarlo del lugar, que vuelva en sí, digamos, y que se recupere. Pudimos manejar la energía en el lugar esa noche, no quisimos hacer una limpieza ni nada, porque estaba todo muy, muy explotado, muy cargado. Y ya te digo, esta noche mismo la gente dijo, agarro la valija y me voy a otro lado. Me acuerdo que el padre de la familia era piloto de avión, entonces tenían la posibilidad de viajar bastante, y habían viajado, creo que a Ushuaia, digamos, casi hasta el fin de la Argentina, y digamos, volvieron a la casa a buscar cosas y todo, pero después de esa investigación, que fue la segunda vez que fuimos, o la tercera, no me acuerdo, habíamos pasado primero por la intervención de la iglesia, esperamos que intervenga la iglesia, que hizo una limpieza en el lugar, después fuimos nosotros a investigar a ver cómo estaba todo, y ahí ya empezaron a manifestarse, y cuando fuimos la segunda vez fue que pasó esto. O sea, antes ya había ido a la iglesia. Sí. Había ido un cura a limpiar toda la casa. Ok, bueno, y me explicabas al inicio, eso está interesante, que me decías que por qué tú investigas o por qué a ti te gusta el tema, que fue un asunto de una experiencia cercana a la muerte. ¿Tú te acuerdas qué viviste o qué llegaste a sentir cuando fue que ya no, o sea, vamos, que podremos decir que moriste y te regresaron? Bueno, en principio yo, como les contaba, tenía 8 años, mis padres tenían un negocio cerca y había tenido un problema mi papá, y le pide a mi mamá que lo vaya a ayudar a cerrar, y me dice, bueno, quédate 10 minutos solo, que ya vuelvo. Yo, investigador como soy, que sigo siendo, agarré un velador que tenía un cable larguísimo, lo desarmé todo, le puse los cables y lo enchufé. Les cuento esto por todo lo que viene después, ¿no? Esta mano vino para acá, digamos, con la contracción de los músculos hizo que agarre el culote de la lamparita y empecé a temblar. Por la misma corriente me expulsa, y caigo de espaldas al piso. O sea que ya estaba haciendo... Les cuento todo esto porque es casi imposible que me haya salvado, digamos, ¿no? Por la misma contracción de los músculos también me oriné encima. O sea que estaba sobre líquido y acostado de espaldas. Yo lo que recuerdo en ese momento es que comencé a tragarme la lengua. Fue como un borrón y algo que se desprendía, digamos, como si fuera viajando por una especie de escalera, túnel. Digamos, como que algo se elevaba hacia una luz, y cuando llegué cerca de esa luz, no llegué a la luz, pero cuando llegué cerca de esa luz, escuché algo que decía, no es tu momento. Eso por lo menos lo que yo recuerdo. Automáticamente me desperté, o reaccioné mejor dicho, estaba parado al lado del charco, ¿no? Con el aparato chispeando en el piso, cuando del susto que tenía desenchufé como podía, porque tenía todo el cuerpo contracturado, lo desenchufé, junté todo, limpié como pude para que mis padres no se enteraran. Todo esto con el cuerpo entumecido, ¿no? Me sentía mal, o sea, me asusté porque me sentía mal. Y cuando me miro las manos, yo tengo las manos, no sé si se llega a ver, pero todas las manos
hecha pomada. Me miro las manos, en una se veía el hueso y el tendón, y en la otra se veía todo quemado, y ahí salí corriendo a la calle. Tenía la madre de una amiga mía al lado que era doctora, y lo primero que se me ocurrió fue ir y tocarle el timbre y decir, mira, me quedé electrocutado, y ella me hizo las curaciones y me llevaron al instituto del quemado, ¿no? Y después de eso, ¿sentiste entonces, empezaste a ver cosas o antes no te pasaba? La verdad que no tengo recuerdo antes de que me sucediera. Pero la historia sigue así, mira. Llegamos al Instituto del Quemado, mis padres se van a hacer la inscripción, digamos, para que me atiendan, y empiezan a correr las enfermeras. Al lado mío se siente un nene, y nos ponemos a charlar. En total, ponemos a charlar, dos nenes bueno, él sería un poquito más grande que yo, no recuerdo bien, pero más o menos por lo que les describían mis viejos. Y viene mi mamá y me dice, ¿con quién estás hablando? Yo, con el nene. ¿Con qué nene? Le digo, me doy vuelta y no estaba más. La cosa que pasan las enfermeras corriendo y dicen, mirá, necesito que inscriban a mi hijo, qué sé yo. Y dicen, mirá, estamos corriendo porque se acaba de fallecer un nene en la habitación y no podemos atenderte, espera un cachito. Y entonces, como la mayoría de los que estamos en este tema, no te creyeron, o te creyeron pero no querían creerte, porque luego también eso pasa con los papás, que yo entiendo, yo también soy papá, tengo un hijo que también le han pasado, que he visto también como su papá cosas, nomás que como a mí me pasaron, pues ya es así de, le creo automático. Claro. Y tú dirías que entonces, si estamos así, o sea, estamos rodeados de este tipo de entidades y ni siquiera, o no tenemos la capacidad perceptiva habitual de poderlos ver, y así tan común. Mismo el dogma tratamos de llevarlo a un concepto mucho más amplio, digamos, ¿no? A un nivel energético. Todo es energía. Y todo alrededor nuestro se manifiesta y cambia y digamos, no se pierde nunca. La energía puede cambiar la forma, puede cambiar el estado, pero no puede perder su esencia. Entonces, dentro de nuestro es innegable que hay una energía que nos da la vida. O sea, es imposible que físicamente, sí, hasta químicamente comprobable. Entonces, toda esa energía que fluye alrededor nuestro es parte de lo que no percibimos. O sea, ¿pero por qué no lo percibimos? Porque estamos atados a un cuerpo físico con sus limitados sentidos, que está perfecto, digamos, es parte del juego, digamos. Hay otro mundo espiritual y hay otro mundo que nos rodea, que tenemos que ir aprendiendo a conocerlo. Hay varios investigadores que he entrevistado, y algunos, que sí me sacó muchísimo de onda, es que algunos me tocaron que me platicaban que hacían como una especie de rituales antes de, como que sentían que el lugar sí tenía algo, les habían dicho, y entonces hacían como que rituales para levantar lo que hubiera ahí. A levantar. Y entonces, pues sí, la levantaba, o sea, se cuenta, dijeron que ahí espanta, ¿no? Entonces van y son un grupo, ¿no? De exploradores. Pero entonces lo que hacen es van primero y ven, porque ellos mayormente hacen en vivos. Entonces antes del en vivo ven el lugar que les dijeron, y luego llevan a una persona y hace un ritual. Y hace un ritual para que lo que esté ahí se manifieste. Parte de esta entrevista me gustaría mucho, con tu experiencia que me estabas diciendo que son bastantes años, ¿qué les puedes decir a estas nuevas generaciones que toman como que muy a la ligera este tema, que hacen ese tipo de, para mí, barbaridades con este tema, y que las consecuencias pues son bastante delicadas? O sea, no están jugando como a la ruleta rusa. Totalmente, sí. Yo creo que, bueno, cuando arranco la primera clase del curso hago un ejercicio, ¿no? Con los chicos, con la gente que viene a estudiar, para más o menos traducir lo que les quiero decir, que es, imagínense que a partir de ahora van a cerrar la puerta de la habitación donde estén haciendo el curso, o cerramos la puerta de acá de donde estamos dando el curso, y ustedes no se van a poder comunicar más con nadie. No van a poder hablar, no los van a escuchar, no los van a sentir, no van a escuchar sus palabras, ni sus ideas, ni lo que le quieran decir a la otra persona. Imaginen esa frustración, imaginen esa falta de afecto, imaginen ese dolor. O sea, pónganse del otro lado de la pared, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Que, como te decía, la mayoría de los casos tiene que ver con desencarnados, por suerte. Cuando eso deje de pasar es porque se está pudriendo todo. Y hay una historia ahí atrás. Hay una historia, y una historia seguramente para que se quede, porque si su vida fue perfecta, se fue. No necesita, no le quedó nada por hacer. Si está, es porque hay un pendiente. Y si hay un pendiente es porque hay dolor. Y si hay dolor es porque ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Entonces, generar en una persona que está sufriendo o que está perdido, que no sabe cómo actuar o que no sabe cómo energéticamente, cómo manifestarse. Imagínate si perdés tu parte física y no sabes manejar el resto. O sea, es difícil, es muy difícil. Entonces, si encima se le hace más difícil, le das energía pero para que se manifieste y la persona se revele, digamos. La verdad que a mí no me parece. A mí me parece que lo más importante es el respeto sobre todas las cosas.
Y es un poco lo que vemos que se pierde, digamos. Voy a parecer un viejo diciendo esto, pero lo que se está perdiendo es el respeto. O sea, Sí. como decís vos, yo creo que hay cosas que son intocables, que de ahí no pasa. De hecho, me pasa en las investigaciones muchísimo, y eso por suerte en Dogma está recontra arraigado. Y aquellos investigadores que me están escuchando van a saber muy bien lo que les estoy diciendo, que llega un momento en la investigación que a veces uno siente que está molestando, que no está bueno lo que está haciendo. En la mayoría de los casos, ¿qué hacen? Lo que decís vos, Juan. Impulsamos, metemos, a ver, para que explote. Nosotros le decimos, mira, ¿querés que nos vayamos? Dame una señal. Escucho un golpe, se mueve algo, se prende un sensor. Ok, gracias por todo, nos vamos. Pero eso es lo malo, ¿no? Que ya se perdió ese respeto. La mayoría de las veces me ha tocado ver estos que están ávidos de en vivos y que salga el fantasma o cosas así y hacen pues cosas para... O sea, faltan al respeto tan fácilmente y sobre todo yo creo que eso no se... O sea, se corre un peligro. Sí, sí, totalmente. De hecho, muchas veces me preguntan por qué creamos el curso de investigación paranormal. Más allá de que es una forma de que Dogma tenga algún recurso, ¿no? Porque es la forma que tenemos para conseguir recursos para el grupo. Lo creé para eso. O sea, primero escribí un libro que lo compartí gratuitamente con un montón de gente y después nació el curso porque me lo pedían, pero la idea justamente es eso. Es decir, no agarres una cámara nada más y te vayas a investigar. Primero tenés que saber, de hecho, el curso empieza con las cosas que un investigador debería saber para convertirse en investigador. Y entre eso hablamos de esoterismo, ritualismo, espiritualidad, digamos, manejo de la energía. Digamos, la idea es que uno aprenda un poco, aunque sea una introducción de todo eso, para que sepa a lo que se está enfrentando, a la parte energética que no conoce. Ahorita mencionabas, ya vamos a llegar al final de esta plática, pero mencionabas que ustedes hacen cursos. Sí. Platícame un poquito cómo hacen estos cursos. ¿Es presencial? ¿Son en línea? ¿Qué puede uno encontrar? Para invitar a la gente, nos escuchan de muchos lados en este podcast y sí me gustaría que nos platicaras un poquito más de qué consisten estos cursos. Como te contaba, yo hace unos años escribí de la experiencia, ¿no? La verdad que escribí un libro que se llama Cómo convertirse en investigador paranormal. Justamente hablando de todo esto, ¿no? De darle una prolijidad, protocolos que no existían, metodología, explicar cómo se usa un equipo, para qué es lo que estás midiendo, digamos, qué tipo de equipo sirve para cada cosa, qué es lo que tiene que conocer un investigador, algo de esoterismo, algo de paranormalidad. Y bueno, todo eso hizo un libro. Y la misma gente me decía, che, está buenísimo el libro, pero es tipo manual. Entonces me gustaría aprender más, me gustaría saber más. Y de ahí nació el primer curso, que fue hace como 10 años. Y fue creciendo y la verdad que todos los años lo renovamos. A partir de la cuarentena, de la pandemia, digamos, se empezó a hacer de forma virtual, que no es lo ideal. La verdad que está bueno vivirlo con los equipos en la mano, ¿no? Y con todo lo que uno tiene para vivir cuando charla y cuando estamos cara a cara, que está bueno también. Pero la verdad que se empezó a hacer de forma virtual, es mucho más cómodo, puedo llegar a mucha más gente, llego, como decías vos, puedo llegar a muchos lugares del mundo que capaz que no tenemos acceso, así que se empezó a hacer o 2 veces, por lo general lo doy 2 veces por semana y dura unos 5 meses más o menos, entre 4 y 5 meses, depende cómo vaya el grupo. Y se ven muchísimos temas, la verdad que se ve de punta a punta todo lo que tiene que ver con el conocimiento, después toda la parte tecnológica, digamos, todo lo que tiene que ver con equipamiento, después todo lo que es protocolar, de cómo manejarse en una investigación y cómo manejarse con el interesado y cómo manejarse con el grupo, sobre todo. Y en el medio me echamos porque tenemos dentro del grupo especialistas en distintas cosas, por suerte, entonces tenemos un periodista que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con... hacemos una clase especial para cuando uno publica el trabajo. Después tenemos otro compañero que hace coaching, entonces nos ayuda con todo lo que es manejo de equipos, da una clase especial para manejo de equipos de personas o equipos de alto rendimiento, digamos. Después tenemos ufólogos que dan una clase especial de ufología, y así. La parte que sabe, la gente que sabe más esoterismo da una clase especial de esoterismo. Y yo soy como el guía, ¿no? de toda esa movida. ¿Y en dónde podemos encontrarlos? Nuestra página, dogma-medioargentina.com.ar. Ahí van a encontrar todas las especificaciones del curso, los cursos que damos, las charlas, algunas cositas online que vamos subiendo. No subimos mucho, la verdad. Por ejemplo, del barco todavía no pusimos nada. Y ya pasó una semana y nada, ni una foto subimos todavía.
Pero ahí la gente puede averiguar para poder contactarte. Sí, siempre por redes. Y entonces ponemos qué vamos haciendo y qué vamos. Lo que pasa es que también respetamos mucho la privacidad de la gente, ¿no? Cuando son casos particulares, sobre todo, nos tomamos muy en serio eso. Y a veces contamos la historia, mostramos las evidencias con algunas cositas tapadas, por ejemplo, si hay fotos de familiares o de chicos o alguna dirección, algún lugar que se note mucho. Y de estas investigaciones nunca, o bueno, de lo que ustedes analizan, o sea, tú vas, haces una investigación. Me imagino que pueden llegar a salir psicofonías o puede llegar a salir alguna fotografía que respalde esto que están ustedes investigando. ¿Ustedes hacen algo que tenga que ver como más a fondo, o sea, no sé, un peritaje audiovisual, algo como más a fondo, o ya ustedes tienen armado como el esquema de, ok, sobre todo los años de experiencia, pues no se pueden fingir. Esto pudiera caber dentro de esto y esto y esto. Esto que se está presentando seguramente puede llegar a tener esta ruta. O sea, ustedes ya tienen más o menos entonces definido un método tal cual de investigación de todo lo que les ha pasado a ustedes. Sí, nosotros tenemos un protocolo, digamos, de cómo va fraccionada la investigación. A diferencia de la mayoría de los grupos del mundo, la única diferencia que tenemos nosotros es que nos tomamos un ratito durante la investigación para hacer una investigación perceptiva, digamos, ¿no? O extrasensorial. Que ahí es donde entro yo o entra algunos compañeros míos que también tienen esta percepción y liberan su percepción para ver qué pueden sentir, qué pueden percibir. No lo tomamos como evidencia, digamos, es simplemente para conocer la historia, digamos, ¿no? Para saber qué es lo que estamos viendo y si se puede hacer algo más. Pero después sí tenemos un protocolo, digamos, de cómo empieza, cómo nos repartimos, cómo, aparte va todo documentado, generamos todos documentos en los cuales se anotan qué grupos van a cada lado, en qué horario vuelven, qué vivieron. Está bastante protocolarizado, digamos. Ok, pero es que eso da seriedad. O sea, tienen un esquema. Sí, a veces nos olvidamos de anotar las planillas, ¿viste? Y también, pues digo, estás investigando temas paranormales. Y la gente cree que la gente que investiga estos son robotitos insensibles. Y no, son personas que sienten. Y la mayoría de la gente que investiga fenómenos paranormales, y esto no me lo dejarás mentir tú, es más allá de lo que puedas llegar a ver a cuadro o en cámara, es lo que estás sintiendo en ese lugar. Porque puedes estar viendo nada incluso, pero estás sintiendo la peor sensación del mundo de que alguien te está observando o que estás a punto de ser atacado, y eso no sale en la cámara. O sea, en la cámara se llegará a ver algo o no, pero la sensación no la puedes más que transmitir diciendo aquí siento como que me voy a morir. O sea, a mí sí me llegó a tocar investigaciones en las cuales sí llegué a pensar, ¿qué hago yo aquí? O sea, hasta poder estar en mi camita a gusto viendo una película y estoy aquí delante de esto. Sí, yo sí. O sea, sí me llegó a pasar este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿tú tuviste alguna así que dijeras, ¿qué hago aquí? Mirá, me acuerdo hace unos años íbamos a un castillo, para que quede Argentina, fuimos al Castillo de Gaña, en Tandil, cerca de Tandil, en Rauch. Tuvimos la mala suerte o no sé qué pasó en el camino, que se nos rompió la camioneta. Salimos a las 7 de la mañana y llegamos al lugar a las 12 de la noche. Para que te des una idea, son 300 kilómetros. Rompimos una camioneta, tuvimos que pasarnos a otra camioneta. Esa camioneta no pudo llegar, nos agarró una lluvia impresionante que se llenó todo de barro. No podíamos acceder al castillo, pues son 3 kilómetros de barro. Fue todo dramático, digamos. Pero en un momento, cuando llegamos al lugar, digamos, estábamos parados, literalmente en el medio de la nada, con la camioneta. Y le digo, yo no me voy a quedar acá. O sea, tenía la mitad de la gente adentro que había logrado llegar y nosotros a unos 3 kilómetros, por 4 kilómetros, y todo barro, ¿viste? Y digo, yo agarro mi bolso, mi cosa, y a caminar por el barro. Y adiós. Y así fue. Con tanta buena suerte, o sea, sí. Con tanta buena suerte que mis coequippers me siguieron. Y así fuimos. Y era una risa porque íbamos caminando por el medio de la nada y íbamos caminando por un pasillo de barro, digamos, y de los dos lados teníamos naturaleza, ¿no? Había vacas, había de todo, bien del campo argentino, digamos. Ruidos por todos lados, nada de luz. Y llevamos una cámara que pesaba 1 tonelada encima, llevamos una cámara en la mano con el iluminador prendido como para poder ver el camino más o menos. Y en un momento les digo, paren un cachito, apaguen todas las luces, sí, miren para arriba. Y fue un silencio como de 10 minutos. Era un cielo increíble que no podés ver en la ciudad nunca en la vida. Y
y que nunca creo que lo vamos a poder, obviamente, volver a ver de la misma manera. Y digo, ¿quién iba a decir esto que decías vos? ¿A quién le vas a contar que vas a estar un sábado a la noche caminando por el medio de la nada, con animales por todos lados? Y lo raro, lo loco fue que los demás se dieron vuelta y me dijeron, gracias. Porque es como que se levantó la moral, veníamos todos tan tirados de abajo. Yo también, inclusive, yo también estaba como, quería morir con todo lo que había pasado. Y la verdad digo, disfrutemos del momento, porque ya no nos queda nada más, se nos queda esto. Y bueno, hubo que sacarlo adelante. Pero sí, nos ha pasado. Y después de hacer chistes de ¿quién te iba a decir que vas a estar con compañeros míos? Me acuerdo una vez que estábamos adentro de una pileta, digamos, la pileta vacía, estábamos dentro de una pileta como a las 5 de la mañana o 4 de la mañana. ¿Quién te iba a decir que un viernes a la noche ibas a estar a las 4 de la mañana dentro de una pileta vacía? O sea, aparte de pibes jóvenes, ¿viste? Iba a decir, tendría que estar en la disco, ¿viste? Y bueno, me ha pasado. Pero fíjate que esas cosas, al menos a mí también me han ayudado, porque como que te sacan un poquito del contexto, porque quieras o no, hablando solamente de energía, también tú te empiezas a impregnar de esto, te empiezan a agarrar emociones de desesperación, de miedo, de frustración, de enojo, en fin, y acaba eso poniéndose terrible. A mí lo que tratábamos de hacer eso justo que estás diciendo tú, o sea, que estaba todo así terrible y mejor vamos a... que decías un chiste para romper con tantísima tensión. Ariel, podríamos seguir platicando, yo creo que muchísimo más. Sabes muchísimo del tema, está genial todo lo que nos has compartido en este programa. Pero pues ya, llegó el momento de despedirnos, pero me gustaría que nos volvieras a compartir, porfa, las redes sociales de Dogma. Las vamos a poner de todas maneras aquí abajo. El enlace principal nuestro es nuestra web, digamos que es www.dogma-argentina.com.ar. Ahí es donde subimos notas, subimos lo que vamos haciendo, vamos contando los cursos, digamos, hay noticias paranormales de todo el mundo, notas escritas por nosotros, más allá de la investigación paranormal, notas que hacemos, porque por ejemplo yo publico para acá para un diario de Capital, hago notas tipo periodísticas, digamos, de investigación. Tenemos otro compañero nuestro que es un periodista muy reconocido de Argentina y sube notas muy buenas también, así que van a encontrar material de todo el mundo, digamos, y notas en general. Y aparte de eso tenemos, bueno, Instagram @dogma-medio-argentina, Facebook @dogma-medio-argentina, siempre o Dogma Argentina todo junto o Dogma-medio-argentina, ahora no me acuerdo, pero ahora después se las ponemos por acá. De todas maneras si me pasas la liga, de todas maneras aquí dejamos en texto para que nos vean video y dejaremos aquí la anotación bien. Pero sí, más que nada es la web, Facebook y Instagram. Ahí es donde estamos siempre compartiendo y haciendo charlas, haciendo vivos. Tenemos YouTube, pero a veces nos olvidamos, le damos mucha continuidad, la verdad. Pues eso está bien, porque no están enfocados ustedes a estar dando espectáculo, más bien están enfocados en hacer investigaciones, que eso es lo que realmente debería contar. Sí, vos sabés que una de las patas, digamos, que siempre tuvo trunca Dogma fue el tema de la edición, ¿viste? Que siempre decimos, editamos, obviamente, ¿no? Como investigadores paranormales tenés que saber editar, sí o sí, tenés que cortar video, audio, esto y lo otro. Pero nunca nos dedicamos a armar, ¿viste? Un formato de video que diga lo subo, está bueno, tiene la música que tiene que tener. No, nunca le dimos bolilla. La verdad que vamos a tener que actualizarnos igual en algún momento. Pues muchas gracias, Ariel. Espero que no sea la única ocasión de tenerte aquí. Estás cordialmente invitado. Hay muchos temas que quisiéramos que nos compartieras. Efectivamente, lo que es difícil es encontrarte un grupo de investigación que sí sea un grupo de investigación y que sea serio, y que lo que haga no sea solamente por buscar un like, sino que su motivante sea totalmente distinto al solo estar compartiendo material que a veces hasta es dudoso de que este material sea fidedigno, ¿no? Entonces, yo te agradezco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Cuando quieran, estamos disponibles. Para irnos nada más, Ariel, ¿qué opinas de estas asociaciones, pero que asociaciones que no tienen como mucho fundamento? ¿Tú qué dirías de estas asociaciones? ¿Y cuál dirías tú que si es una asociación, independientemente del país, del origen o de la época, que dijeras tú, esta es muy buena referencia? O sea, que le dijeras al público, de verdad esta asociación es muy buena referencia en la seriedad de las investigaciones que realiza.
y la verdad que una de las asociaciones que me gustaba mucho era EPAS, que era una asociación italiana. Claro, en realidad era de atrás, la asociación europea de investigadores paranormales. Y habían hecho, como queríamos hacer con Gus nosotros acá también en Sudamérica, digamos, de hacer lograr hacer una comunión entre todos los grupos de investigación. Ellos lo habían logrado, estaba bueno, hacían reuniones una vez cada tanto. Y eran muy serios trabajando. Ahora han dejado, aparte de los lugares maravillosos que tienen imagínate castillos, viste, cosas increíbles. Pero ahora han dejado de trabajar un poco, por lo menos no los veo tanto, pero era una sesión muy seria. TAPS tuvo un momento de seriedad hace muchos años, después cuando entró en la tele obviamente se perdió. Regularmente. En su comienzo también buscaba, de hecho yo aprendí muchísimo de ellos antes de que estén en Ghost Hunter, digamos, a través de su web lograba conseguir equipamiento, información, compartían hasta planos para armar equipos con cosas muy económicas, así que en su momento era una muy linda asociación, después ganó el show, desgraciadamente. Pues muchísimas gracias, Ariel. Y no, Juan, por favor, cuando quieran, en serio, cuando quieran, armamos algo. Perfecto, y nosotros seguimos en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado a una emisión más de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Les recuerdo que en la emisión anterior que estuvimos hablando con la bruja del mundo, con Eva Moreno, hicimos una dinámica en la cual, dentro de los comentarios de este video puesto en YouTube, las personas nos platicaron su experiencia paranormal. Y ya tenemos seleccionados a los ganadores de esta consulta gratuita con Eva Moreno. Les anunciaremos a los ganadores dentro del siguiente programa que tendremos. No sin antes les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast. Y también, como ya mencionamos, estamos en nuestro canal de YouTube de pitaya.fm. Ahí podrán ver en video las reacciones que tienen todos nuestros invitados cuando fueron entrevistados en este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Compártenos en redes sociales. Déjanos en los comentarios tu historia paranormal. Para nosotros es muy importante tu opinión. Muchas gracias y hasta pronto.